Vamos a dar continuidad entonces al programa. Vamos con la doctora Diana Botero de Colombia. Ella es médica de la Universidad CES, especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, subespecialista en psiquiatría infantil y del adolescente de la Universidad del Bosque de Bogotá, magíster en salud mental y de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia de Medellín. Actualmente es docente de psiquiatría infantil en la Universidad de Antioquia, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica y Asociación Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente. Bienvenida, doctora Diana. Nos acompaña. Aquí Muy ya buenos está. días para todos. Muchas gracias pues por la invitación. Espero que podamos aprender todos en conjunto acerca de los interesantes temas que plantearon para este evento. Muchas gracias y la dejo para que empecemos la conferencia. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a hablar un poco acerca de los trastornos de conducta, pero como sé pues que la mayoría o muchas de las personas que nos acompañan no son médicos o del personal de salud, entonces voy a iniciar haciendo como un recorderis de algunos de los términos y de las causas por las cuales estos niños terminan presentando en algún momento de su vida algunos problemas de conducta. Entonces, pues para recordar, los recién nacidos pretérmino, prematuros, son aquellos que nacen antes de la semana 37 pues, de gestación, con algunos valores que pueden variar y hacerlos o clasificarlos en extremos o moderados, que realmente todo lo de la prematurez se ha vuelto de alguna manera un problema de salud pública, porque a pesar de todas las intervenciones médicas en las que hemos avanzado, todavía no hemos podido disminuir ese índice de prematurez. En Latinoamérica el 70% de estos niños prematuros pues es por cuenta de partos espontáneos. Tenemos una cifra muy preocupante y es que hasta 400,000 niños mueren antes de cumplir los 5 años, y en Colombia una cifra pues digamos muy preocupante es que 11,4% de estos niños nacidos prematuros, es decir alrededor de unos 100,000 al año, tienen pues prematurez. Desafortunadamente, pues persiste además un índice de prematurez extrema elevado. En parte eso se debe a los métodos pues, de reproducción asistida, que finalmente nos llevan a gestaciones múltiples que también favorecen pues, la prematurez, y las intervenciones obstétricas. ¿Cuáles serían, digamos, los grupos de riesgo o unos de los grupos de riesgo pues, que más podemos o pudiéramos encontrar que pueden presentar la prematurez? Pues digamos que aspectos demográficos como la raza, el bajo estrato socioeconómico, conductuales como el tabaquismo, médicos y obstétricos previos al embarazo, como cuando ha habido antecedentes pues, de partos prematuros o ha habido pérdidas fetales en el segundo trimestre o anomalías en el cuello uterino o en el útero, y los riesgos puntuales del embarazo actual, como si el embarazo es múltiple o tienen pues algunas anomalías de la placenta o han presentado hemorragias. Las causas pues pudieran llegar a ser por una indicación médica o incluso pues iatrogénico, cuando ha habido rupturas prematuras de membranas, o los espontáneos, que son los que más se presentan pues en Latinoamérica. ¿Cuáles son entonces las secuelas de esa prematurez? A ver, hay que tener en cuenta que con el advenimiento de las UCIs neonatales y con todas las intervenciones médicas, pues ha disminuido la mortalidad, y eso es muy importante, pero indiscutiblemente ha aumentado la preocupación de todo el personal médico por el desarrollo a futuro de estos niños y por su calidad de vida. Y desafortunadamente vemos cómo se mantiene la morbimortalidad
mejor dicho, más la morbilidad, o sea, las enfermedades especialmente y las secuelas especialmente en los chicos que han tenido bajo peso. Muchos estudios que se revisan pues sugieren que evidentemente hay alteraciones neurosensoriales, retrasos muy importantes del neurodesarrollo y parálisis cerebral. Pero hay que tener cuidado como con los estudios que se revisan, porque las incidencias de estas dificultades van a depender pues del estudio que se revise. Entonces podemos encontrar cifras como secuelas entre el 14 y el 36% en los prematuros entre 1000 y 1500 gramos, pero se pudiera estar infravalorando de pronto esta cifra de acuerdo a las características pues del estudio, ¿cierto? Porque pues no es lo mismo, digamos, estudios con grandes muestras o con muestras pues digamos un poco más pequeñas, tampoco digamos de si el estudio utiliza o no población pues control o grupo control, también va a depender de las escalas utilizadas y de lo que pretendemos pues medir, también si estos estudios son como a largo plazo, se hace un seguimiento pues a largo plazo y de acuerdo pues también a los conceptos utilizados. Recordemos que puede haber muchas clasificaciones para hablar de las secuelas y también pues de las edades a las que se valoran los niños. Entonces por eso digamos cuando se leen uno de estos estudios hay que tener cuidado como con todas esas cosas para poder interpretar en forma adecuada si esas incidencias que nos están mostrando corresponden a la realidad o pueden ser fruto de un sesgo producido pues por la forma como está elaborado el estudio. Acá les traigo pues una imagen histológica de cómo son las células neurológicas y cómo es el desarrollo. Y se las traigo porque es que entre el segundo y tercer trimestre se desarrollan o se dan una serie de eventos que son controlados que van a favorecer la migración de las neuronas, la proliferación de las células de la glía, que es como donde pues como el piso sobre el cual se desarrolla pues todas estas células neuronales. Viene la formación de los axones y de las espinas dendríticas, la sinapsis, la mielinización, la apoptosis, estabilización de las conexiones pues en toda la corteza y la formación de los sistemas visual, auditivo, sensorial y motor. Yo sé que pueden sonar muchos términos como un poco complejos, pero digamos que la idea es que cuando el feto está inútero, digamos que se dan una serie de eventos que lo que buscan, pues controlados, que lo que buscan es llevar al desarrollo completo y adecuado de todo ese tejido neurológico. Entonces, con una serie de pasos, cuando el niño nace antes de tiempo, este proceso que es controlado no se puede desarrollar de esa forma. Entonces, como no se puede desarrollar como al mismo ritmo, este cerebro tiene que readaptarse para poder garantizar pues como ese desarrollo. Pero entonces vienen una serie de situaciones a las que estos niños están más expuestos y a las que son más vulnerables, que van a afectar también incluso esa forma de adaptación que tiene el cerebro. Y dentro de esas dificultades que surgen es que pueden surgir, o sea, no solo se para como el orden, sino que puede generarse, por ejemplo, mayor producción de una sustancia que se llama glutamato, que termina siendo tóxica, o se altera también la expresión de algunos genes que pudiesen favorecer o evitar también la correcta expresión de los genes que sí favorecen el adecuado desarrollo o incluso favorecen también la presencia de hemorragias a nivel del cerebro. ¿Qué pasa entonces cuando ese cerebro que debería de llevar esos pasos no se da de esa forma? Pues que van a aparecer una serie de secuelas a todo nivel o de consecuencias a todo nivel. Unas de esas son las motoras y si bien una de las más comunes o de las que más frecuentemente encontramos es la parálisis cerebral, no necesariamente es la más común. Se presenta entre el 2 y el 15%, igual como les decía anteriormente va a depender pues de las
del estudio pues que se revise, pero es muy importante que sí se presenta más en los chicos que han tenido muy baja edad gestacional. La parálisis cerebral pues es secundaria, una lesión que no es progresiva, pero que se presenta, volvemos a lo mismo, en un cerebro inmaduro que no se ha desarrollado en la forma pues que debería haberlo hecho a nivel intrauterino. Entonces, digamos que se asocia también a unas complicaciones de las que les voy a mencionar un poquito más adelante, como la hemorragia intraventricular grave y la leucomalacia periventricular. Si bien en la actualidad pues se tiende o se ha tenido la tendencia a que disminuya la presencia pues de estas secuelas, pues porque han mejorado en todo caso pues la atención en los cuidados neonatales, todavía se presentan en chicos que tienen muy bajo peso, pero más importante aún es que las secuelas motoras no solo están limitadas a la parálisis cerebral, sino que pueden presentarse un montón de dificultades que pueden ser un poquito menos evidentes, pero que a la larga y sobre todo cuando entran en la edad escolar pueden hacerse evidentes, como dificultades en la coordinación, en el tono muscular, y eso pues finalmente junto con otras alteraciones de las que les voy a estar hablando, pues también pueden comprometer finalmente el aprendizaje, porque son niños que pudieran no tener una adecuada pinza para poder hacer el proceso de escritura, ni un adecuado tono muscular, lo cual hace que en todo caso se fatiguen más pronto y disminuyan aún más los periodos de concentración o dificultades en la motricidad gruesa, y esto hace que se identifiquen de pronto como niños más torpes y que no les permitan, por ejemplo, participar en los deportes o en las actividades pues, escolares, y los niños pueden empezar a sentirse relegados pues, o rechazados por sus pares. Secuelas sensoriales, pues como su nombre lo dice, se refiere a todos los sentidos. Muy frecuentemente se presentan déficits auditivos, que como ven pues ahí en las cifras pudieran aumentar cuando los niños son de muy bajo peso o menores de 28 semanas, y además pueden tener pues otra serie de factores de riesgo. ¿Por qué es importante? Pues porque desafortunadamente cada vez vemos que pueden pasar, o sea, digamos que todas las evaluaciones mientras los niños están en unidad de cuidado intensivo, inclusive reciente al alta, se hacen muchos estudios, pero a largo plazo se dejan de estudiar estas dificultades y nos podemos encontrar casos tan tristes como uno que vi recientemente de un niño de 6 años empezando escolaridad. Lo remite el médico general de un municipio cercano pues a Medellín, que es la ciudad de donde yo soy, porque la maestra decía que el niño no seguía las instrucciones y que se paraba y se movía mucho en el aula. Pues finalmente me dio mucha tristeza, porque realmente lo que el niño tenía era un niño prematuro y tenía hipoacusia. Entonces el niño se movía por el aula para intentar escuchar un poco más lo que le decían, y realmente no entendía las instrucciones que le decían, entonces él intentaba acercarse para poder leer los labios de la profesora. Lo difícil acá o lo triste acá es que se esperó hasta 6 meses y que fuese un psiquiatra de niños el que solicitara las evaluaciones necesarias para poder determinar que había una hipoacusia, porque eso definitivamente estaba afectando el comportamiento del niño y además evidentemente su proceso de aprendizaje y de aprestamiento pues académico. Igualmente se presentan déficits visuales, y si bien el más común pues es la retinopatía, para la que afortunadamente se están teniendo pues muchos tratamientos, pues y se puede llegar a evitar. También, así como en la hipoacusia, se pasa por alto que también estos chicos tienen de 2 a 3 veces más riesgo de tener otra serie de secuelas visuales, como dificultades con la agudeza visual, alteraciones en la refracción, el estrabismo, en la visión del color o en los defectos pues en su campo visual, y también
van a tener dificultades en los procesos de aprestamiento escolar y también conductuales, porque muchas veces se les dan instrucciones o se ubican en los colegios en los puestos de atrás y realmente ellos no ven. Entonces, así como en la hipoacusia, tienen que intentar acercarse para poder ver o poder entender adecuadamente lo que están haciendo. Igualmente, supone un esfuerzo cognitivo mayor para poder hacer o poder entender y ver lo que están estudiando, y eso los fatiga y pues digamos al momento de hacer las lecturas o la escritura eso los fatiga y también disminuye sus periodos de atención, además de la motivación que requieren para poder asociar el aprendizaje con algo positivo. Entonces pueden cogerle pereza y rechazo a toda la parte pues de aprendizaje que obviamente va a comprometer pues en su vida futura. Las secuelas cognitivas, pues así como les he hablado pues durante este tiempo que llevo de la charla, va a depender de acuerdo al estudio. Como ven, puede aumentar también hasta un 41% cuando se evalúan los chicos a más largo plazo. Esto, digamos, tiene la ventaja de que hoy en día sabemos que todas estas secuelas de las que les estoy hablando no solo son a corto plazo ni en los primeros años, sino que muchas de ellas se van a ver es cuando los chicos, sobre todo cuando son menores, se van a ver es cuando inician la escolaridad, que es cuando de verdad deben enfrentarse pues al aprendizaje. Por eso es que aumentan tanto las secuelas, porque digamos un niño que no tiene parálisis cerebral, no tiene ceguera, no tiene sordera, pues puede, si las dificultades son menores y que no tiene pues también una discapacidad cognitiva grave, donde las secuelas son menores, puede pasar desapercibido o se piensa como bueno, solo fue prematuro pero no tiene secuelas, pero resulta que cuando ya ingresan a la escolaridad, pues esas dificultades que pueden ser más sutiles sí se pueden hacer más evidentes. Y vemos cómo, aunque la discapacidad cognitiva grave no es, digamos, tan común, las dificultades sutiles sí pudiesen llevar a favorecer que en ese coeficiente intelectual total haya una disminución de unos puntos en el coeficiente respecto a los niños nacidos a término, aun cuando no haya discapacidad. Me explico, el coeficiente de inteligencia total se basa o es la sumatoria de una serie de subpruebas o de valores. Muchas veces esos valores no están tan alterados para considerarlos patológicos, de manera que esa sumatoria, ese CI total, puede estar dentro del rango normal, pero al comparar esos valores con los valores de otros niños nacidos a término, sí tienden a estar por debajo de los valores que tienen los niños que sí son a término. Obviamente, como lo hemos dicho, va a depender también de las pruebas neuropsicológicas utilizadas, además que hay que tener en cuenta que la mayoría de esos valores pues, de las pruebas neuropsicológicas se realizan cuando ya los niños tienen algo de desarrollo pues, del lenguaje, de las funciones visomotoras y visuales, pues entonces si estos chicos no han hecho un adecuado desarrollo de todas esas funciones, eso explica el por qué la sumatoria de los subtest o de las subpruebas que van a ir valorando para tener el coeficiente intelectual dan un poco por debajo. Y acá entonces surge la hipótesis, bueno, es que entonces todo esto corresponde no a la alteración o al daño, digamos, en regiones específicas del cerebro, sino que por todas las dificultades que este cerebro inmaduro debe enfrentar al nacer, probablemente lo que hay es más como una lesión o una alteración a nivel global de toda esa corteza del cerebro. ¿Cómo sabemos que eso se da así? Pues porque, digamos, se han hecho algunos estudios, o se han hecho pues muchos estudios, digamos, con neuroimágenes. Entonces esas neuroimágenes, pues que son la resonancia magnética nuclear, pues especialmente, nos dan cuenta que en los niños prematuros hayan tenido o no complicaciones, si hay unos hallazgos que son como más persistentes o que
se van a encontrar, digamos, en general en la población de prematuros y que se van a asociar pues con las dificultades que puedan tener. Entonces vemos cómo estudios del 99 o del 2000 muestran que evidentemente alteraciones que se encuentran en casi todos, como disminución de la corteza, del cuerpo calloso, de la amígdala, del hipocampo, los ganglios basales, de los ventrículos, la sustancia blanca, que son estructuras del cerebro importantes para poder integrar todas las funciones, tienden a tener menor tamaño. Entonces eso se ve reflejado en menor buen desempeño en las pruebas neuropsicológicas y en los procesos de aprendizaje, que van de la mano también con el desarrollo posterior de trastornos de conducta. Sin embargo, entonces también surgen otros autores que dicen que, bueno, entonces si eso es así, porque hay niños que no presentan esas dificultades. Entonces hay autores que dicen, bueno, es que no todas esas dificultades que se presentan son de la misma severidad, o no toda la disminución en el tamaño de esas estructuras pueden llegar, pues son como tan marcadas que pueden llegar a generar las mismas clases de alteraciones. Entonces por eso es que hay algunos autores que dicen que todas estas alteraciones no vienen, digamos, del neurodesarrollo, sino que pueden darse, es más como por el crecimiento postnatal, o como porque este cerebrito inmaduro no fue capaz o suficientemente capaz de compensar el desarrollo que debería de estar teniendo. Entonces que, digamos, estas alteraciones pueden ser más como por esa parte postnatal y no necesariamente que vengan pues desde antes. Entonces, como les decía, estas neuroimágenes que nos han permitido saber pues cuáles son las alteraciones, digamos, en los chicos prematuros. Entonces digamos que en general, ¿qué se ve? Que hay una disminución de la sustancia gris cortical, hay un aumento muy marcado de las astas occipitales y cambios en la sustancia blanca. Entonces, para entender un poquito esto es que traigo las imágenes acá. Entonces vemos cómo el cerebrito de un prematuro de 28 semanas no tiene adecuado desarrollo de la corteza, que es como esta rayita que estamos viendo acá. Las astas occipitales, a ver, hay unas estructuras que se llaman los ventrículos que se deben ir adecuando pues en tamaño. Las astas occipitales es la región posterior de esos ventrículos que está grandemente aumentada de tamaño, y también hay alteraciones en toda la sustancia blanca, que son como los tejidos más profundos a nivel cerebral, o sea, lo que llamamos subcorticales, que es como donde van a estar otras estructuras importantes pues para la regulación emocional y conductual, de las que ya vamos a empezar a ver. En cambio, miren cómo a las 32 semanas evidentemente ha habido unos cambios en la corteza, ya hay como más circunvoluciones, que son como estas rayitas pues, o estas estructuras acá que se van como replegando más. Los ventrículos se ven como mejor formados, pero todavía se mantiene el aumento de los ventrículos y de la sustancia blanca, mientras que ya en el cerebrito de 40 semanas, miren cómo evidentemente hay un mayor desarrollo de la corteza, los ventrículos están mejor desarrollados y no tienen las astas occipitales, no tienen esos tamaños pues tan grandes, y hay una mejor distribución pues de toda la sustancia blanca o de las estructuras subcorticales. Entonces, eso digamos es en términos generales, y es lo que pasa en los recién nacidos prematuros sin complicaciones, pero también entonces estos estudios los han hecho digamos a largo plazo. Entonces han estudios que se hicieron por ejemplo en niños que fueron prematuros a los 8 años, y encontraron que estos hallazgos de los que les hablaba, digamos, cuando nacían prematuros, se mantienen. O sea, se mantiene una disminución en la sustancia gris de la corteza, aumento en las astas occipitales, aumento del volumen de los ventrículos, pero aparece también algo que es la atrofia del cuerpo
calloso, que entonces es lo que después va a explicar dificultades en la conexión de los hemisferios cerebrales, pero también disminuye el volumen de las estructuras subcorticales, que ahí es donde está el hipocampo, que es muy importante pues en la regulación emocional y conductual. ¿Qué pasa entonces ya en los niños, aparte de lo que les acabo de hablar en los niños prematuros que no tuvieron complicaciones, en los prematuros en los que sí hubo complicaciones, aparte de esa dilatación ventricular, aparecen alteraciones en la sustancia blanca, y acá pues digamos estos son los ventrículos, y las alteraciones en la sustancia blanca es lo que se conoce como leucomalacia periventricular, que es como que se muere el tejidito alrededor de esos ventrículos, ¿sí? Las alteraciones en las estructuras subcorticales, vuelvo e insisto, en el hipocampo, en la amígdala, que son como estructuras más internas, y también pues por la fragilidad de los vasos sanguíneos, porque es que en el prematuro aumenta el flujo sanguíneo, pero los vasos sanguíneos son muy frágiles, muy vulnerables. Entonces eso favorece que se presenten hemorragias intraventriculares que van a ser pues también de diferente grado en los ventrículos. Entonces acá esta es una ecografía hecha aquí por la fontanelita, digamos que los huesos no están fusionados y hay una membranita, entonces ahí se ve la hemorragia, que también se puede ver pues acá en esta resonancia, son estas pues la sangre es esto blanquito que hay acá. Entonces cuando tenemos estas alteraciones, pues podemos entender por qué, digamos, se presentan una serie pues de complicaciones, sobre todo como estas complicaciones, digamos, tienden a presentarse más aún en los menores de 1000 gramos o en los chiquitos de menor edad gestacional, pues entonces entendemos por qué hay una combinación de los factores biológicos de los que les he hablado, junto con factores ambientales, ¿sí? Pues por ejemplo las complicaciones en el parto, complicaciones en la unidad de cuidado intensivo, por ejemplo las dificultades para retirar el oxígeno, la necesidad de intubación mecánica por más tiempo, van a afectar el desarrollo de esas neuronas que son más susceptibles o más sensibles y favorecer lo que les había hablado, ¿cierto? Las hemorragias, la interrupción de esos eventos controlados que se deberían de haber dado in útero, el desarrollo de mayor número de receptores para el glutamato, que es una sustancia que aunque si bien la necesitamos termina siendo tóxica, especialmente en una estructura que se llama ganglios basales, y pues las vulnerabilidades de las estructuras subcorticales como el hipocampo a las isquemias y a las hipoxias, o sea, a las bajas pues de oxígeno. Sé que la expositora anterior habló extensamente de funciones ejecutivas, entonces no me voy a extender mucho en esto, pero sí quiero como hacer un recorderis de por qué son importantes estas funciones y por qué sí hay que tenerlas en cuenta. La corteza prefrontal es toda esta parte anterior del lóbulo frontal y cuenta, digamos, con 3 áreas o 3 zonas que son muy importantes: la corteza dorsolateral, la prefrontal, pues orbitofrontal, y la ventromedial. Todas estas zonas y en su totalidad pues la corteza prefrontal es importante. ¿Por qué? Porque es que de las funciones ejecutivas depende la capacidad de organizar, de planear, de ejecutar, de buscar estrategias para la solución de dificultades. Depende también la atención selectiva, la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de que si yo tengo un aprendizaje, pero me enfrento a una situación y ese aprendizaje no me sirve para solucionar esa situación, pues yo puedo tener la capacidad de pensar otra estrategia que me permita desempeñarme. Estos chiquitos muchas veces no son capaces de eso, se quedan únicamente en un mismo ítem y son como incapaces de salir de allá. Por eso es que, digamos, permanecen como en su cuadradito de confort, y todo lo que los saque
ese cuadradito de confort, pudiese generar problemas de conducta como las pataletas o los berrinches, o ya conductas pues digamos más agresivas, porque también está afectado lo que ven acá, el control inhibitorio, es decir, la capacidad de contenerme, de controlarme, de autorregularme cuando siento que las cosas no me salen como yo lo esperaba. Entonces se presenta la baja tolerancia a la frustración. Cuando estas funciones, digamos, están alteradas, pues por el compromiso también de esa zona de la corteza prefrontal, pues se van a comprometer procesos muy importantes para todo lo del aprendizaje, ¿cierto? Se compromete la capacidad de atención, la capacidad de memorizar eso que estoy aprendiendo, va a, digamos, a verse reflejado en problemas de comportamiento y también en dificultad para lograr pues las metas, ¿cierto? Entonces es por eso que estos niños van a tener muchas dificultades o algunas pues dificultades en el rendimiento académico y sobre todo dificultades pues conductuales. Ahora, nos empezamos a plantear, porque como también hay niños que no son prematuros que tienen alteraciones en las funciones ejecutivas, y al trabajar con ellos en procesos de rehabilitación neuropsicológica se logra mejorar bastante en esas capacidades. Entonces hay autores que se preguntan, bueno, ¿será que en el prematuro esta disfunción ejecutiva es permanente o será que es un déficit madurativo que puede ser transitorio? Y por eso es que, digamos, empiezan a surgir un montón de estudios intentando mejorar estas funciones para poderles ayudar también en sus procesos de aprendizaje y también pues en la parte conductual, y se ve que sí se logra efectivamente mejorar gran parte de estos, pero que aún así persisten algunas de las dificultades que explican también la presencia pues de los problemas de comportamiento. A grandes rasgos, los problemas de comportamiento pueden asociarse, digamos, o cuando hablamos de problemas de comportamiento en general, podemos hablar de síntomas internalizantes o externalizantes. Digamos que lo internalizante tiene más que ver con el desarrollo de ansiedad, de depresión, de las quejas somáticas, estos chicos que se quejan de dolores de cabeza, que se quejan de dolores de estómago, de mareos, de palpitaciones, para las que no se encuentra, digamos, una causa orgánica, y también todos estos síntomas pues pueden favorecer dificultades en las relaciones interpersonales, que a su vez va a tener implicación en el desarrollo de ansiedad o en el desarrollo de depresión. Mientras que los trastornos o los síntomas externalizantes se van a asociar más propiamente a las dificultades de conducta, es decir, lo que podemos observar, porque muchas veces estos síntomas internalizantes los chicos no son capaces de ponerlos en palabras o no los exteriorizan. Entonces, ¿cómo nos pudiéramos dar cuenta que un chico tiene síntomas internalizantes? Por la expresión que hace a través de síntomas externalizantes, o sea, aparición o empeoramiento de los síntomas de conducta, se ponen más irritables, se ponen más explosivos, se ponen más agresivos, se ponen más pataletudos, pueden empezar a tener conductas antisociales como conductas de robo, de destruir propiedad, de agresión desmedida, o digamos disparos conductuales por mínimas cosas, puede haber agresión verbal o inclusive tener una necesidad de buscar atención permanentemente. Digamos que hay algunos autores que también hablan no solo de síntomas internalizantes y externalizantes, sino que también hablan, digamos que aparte de esto puede haber una disregulación a todos los niveles, en todos los sistemas, como por ejemplo alteraciones en los patrones de sueño, pues como en la arquitectura normal pues del patrón de sueño, y también pueden cursar con algunas hipersensibilidades, tanto digamos del olfato como de las texturas, de los sonidos, porque pues recuerden que hay estructuras cerebrales, recuerden mejor dicho que el prematuro va favoreciendo su desarrollo a través de estímulos que se hagan pues como hacia él, ¿cierto? El roce, los sonidos, la luz, y que estos chiquillos vienen de unidad de cuidado intensivo donde muchos de esos estímulos están limitados
o exacerbados. Entonces, por ejemplo, puede que muchas unidades tengan limitados los tiempos que los niños comparten con los padres o con los cuidadores. Pueden tener exceso de ruidos y de luz, ¿cierto? Y esto pues puede afectar entonces la interpretación de los sonidos y puede llegar a hacerlos pues más hipersensibles a muchos de estos estímulos ambientales. También hay otros autores que hablan, digamos, que estos chicos también pueden tener dificultades en las competencias. Entonces son chicos que les cuesta, por ejemplo, iniciar o mantener las relaciones sociales, desarrollar vínculos y empatía, es decir, capacidad para ponerse en el lugar de los otros, dificultades también en las habilidades prosociales, es decir, trabajar en pro de otros. Y pues digamos que cuando usted empieza a sumar 1 más 1 más 1, pues lo que finalmente va a tener con esas dificultades es también manifestaciones de síntomas internalizantes o externalizantes. Acá les traigo, digamos, esta imagen, pues, del por qué, digamos, con toda esta explicación que puede sonar un poco carretuda, pero que me parecía importante tenerla en cuenta para poder entender desde lo más básico por qué es que tienen las alteraciones. Es porque, a ver, el sistema límbico en general, que es el del que yo les hablaba, pues que es una estructura subcortical, o sea, de más adentro pues del cerebro, tiene que ver mucho con la memoria, tiene que ver mucho con los procesos de aprendizaje, tiene que ver mucho con la regulación emocional, aunque también tiene que ver con funciones, digamos, físicas como el sistema nervioso autónomo, la regulación térmica o las funciones de supervivencia como la rabia, la tristeza, el miedo, ¿sí? El hipocampo, volvemos a lo mismo, que también es subcortical, tiene mucho que ver también con la memoria de los eventos, de las situaciones, del aprendizaje. La corteza prefrontal, pues en las funciones ejecutivas, como ya les hablé, la corteza del cíngulo tiene que ver como con la anticipación a las recompensas, o sea, con la capacidad de esperar una recompensa por algo que yo realice, cosa que a los chicos con problemas de conducta les cuesta mucho, o sea, quieren todo de forma inmediata, son inmediatistas y esto favorece muchas dificultades pues de comportamiento. También el cíngulo, la corteza pues del cíngulo tiene mucho que ver con la toma de decisiones, con la capacidad de desarrollar buena empatía pues con los otros y pues evidentemente con la regulación emocional. Y el núcleo accumbens, que es otra estructura, también tiene que ver pues con el control de la recompensa y del placer. Entonces, si entendemos todas estas, cuáles son las funciones de todas estas estructuras y que inevitablemente y desafortunadamente van a verse comprometidas en un niño prematuro, pues podemos entender por qué estos niños son más vulnerables a presentar todo este montón de alteraciones. Y es que, fíjense estos porcentajes tan altos, pueden tener secuelas conductuales y también psiquiátricas entre un 20 y 50%. Son más vulnerables a presentarlos los varones, también pues cuando han tenido menor peso o ha habido un retardo del crecimiento intrauterino, y pues como es la sumatoria de todos estos factores que les he hablado, pues va a afectar el rendimiento escolar. Entonces es por eso que, digamos, puede que los niños salgan de unidad de cuidado intensivo y que los primeros años estén relativamente tranquilos, pero al enfrentarse a las actividades escolares que requieren o que tienen una mayor exigencia, pues por cuenta de ellos es cuando se van a hacer más evidentes, pues por lo que les digo, porque ya supone una exigencia mayor para la que probablemente no están preparados o con la que no son tan capaces de lidiar, y eso va a favorecer el rendimiento académico, pero también los problemas de conducta. Evidentemente tienen una base biológica, pues por lo que les he estado hablando. Es una sumatoria, complicaciones perinatales, lesiones en la sustancia blanca, que favorece la presentación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También
pues aparte de esta base biológica, no hay que dejar de lado el estilo parental. Y acá en cuanto al estilo parental, digamos, tengo que decir que pues si bien una de las cosas de las que más se habla es la sobreprotección, pues también puede haber el otro extremo, papás que se asustan y finalmente lo que hacen es como un desapego y van dejando como muy solito al niño. Entonces ambos extremos, como todo en la vida, va a tener dificultades. Tanto la sobreprotección, pues porque hace que estos niños no desarrollen vínculos, pues o que les sea fácil desarrollar vínculos sanos, sino que tienden como a pegarse mucho a las personas, y cuando toca hacer los procesos de separación pueden desarrollar más fácilmente síntomas de ansiedad. Además son inseguros y temerosos y pueden desarrollar también depresión, pero los del otro extremo también tienen dificultades para desarrollar vínculos y mayores dificultades de comportamiento, porque digámoslo de esta forma, como que no les importa tanto desarrollar vínculos adecuados, y finalmente también como con la sumatoria de problemas conductuales pueden desarrollar también trastornos depresivos. Acá tengo que hablar específicamente pues del déficit de atención e hiperactividad, para hacer un recorderis, aunque no es digamos el motivo pues de la presentación hablar en profundidad o con tanto énfasis en el TDAH. Sí quiero recordar que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, digamos, se caracteriza por un patrón repetido y persistente de alteraciones del comportamiento que puede tener 3 síntomas: la inatención, que es la dificultad tanto para empezar a concentrarse como para mantenerse concentrado; la inquietud, que es el movimiento; y la impulsividad, que es la falta de percepción del peligro o de medir pues las consecuencias a las que se enfrentan. También es verdad que hay rasgos, pues hay rangos de severidad entre el más leve y el más severo, y pues los prematuros se pueden mover entre el leve o el severo. Pero es importante que para el DSM, que es el manual diagnóstico y estadístico que utilizamos en psiquiatría como guía para los diagnósticos, se clasifica en 3 grupos: el de predominio inatento, el de predominio hiperactivo y el de predominio combinado, es decir que tienen pues las 2 presentaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay estudios, digamos, que dicen que los chicos pretérmino menores de 1500 gramos, cuando se hacen estudios a largo plazo, y en el caso de este estudio pues a los 12 años, tenían mayor predominio de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, de predominio hiperactivo. Pero llegaron, digamos, a concluir que el peso de esos niños, que aunque esto fue lo que ellos encontraron, el peso era un factor independiente para el desarrollo de este trastorno pues, por déficit de atención e hiperactividad de tipo hiperactivo. Mientras que los niños que tenían lesiones parenquimatosas o la dilatación ventricular, como les hablé anteriormente, se relacionaban más con el déficit de atención e hiperactividad, pero de tipo inatento, ¿sí? Y que evidentemente los chicos que sí eran prematuros, sobre todo los extremos, sí tenían un riesgo de hasta el doble de presentar el déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué pasa entonces en estos chicos? Pues van a necesitar mucho más tiempo para poder procesar la información, pueden tener mayores dificultades en la memoria de reconocimiento visual, dificultades para focalizar la atención y seleccionar los estímulos pues que deben tener pues para el correcto aprendizaje. Pero sobre todo quería hablarles un poquito de esta gráfica, que es la famosa rueda pues del déficit de atención e hiperactividad, porque de acá podemos entender también por qué un chico con déficit de atención además va a tener todas estas comorbilidades, y por qué cuando uno ve a los pelados en consulta, sobre todo en edad escolar o mayores, pues no solo va a haber déficit de atención, sino que va a haber otro montón de cosas.
Entonces, como les decía, si se afecta la atención, se afecta la memoria, se afecta el autocontrol, se afectan las funciones ejecutivas, pues vamos a tener problemas de aprendizaje. Esos problemas de aprendizaje comúnmente pueden generar ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque es que son chicos que están expuestos a la frustración, a que no logran sus metas con facilidad. Entonces son niños que no son capaces de cumplir las expectativas de ellos mismos o de sus padres o del colegio. Entonces la ansiedad y la depresión por sí sola, pues en esta población, como los chicos que tienen pues solamente el TDAH, van a favorecer los problemas de comportamiento. Son chicos más irritables, son chicos más explosivos, son más pataletudos, con pataletas y problemas de conducta de mayor frecuencia y severidad. Evidentemente eso les va a traer problemas con los pares, sobre todo pues los chicos que son muy impulsivos porque quieren mandar en los juegos, porque quieren hacer lo que ellos quieren, y en la adolescencia, pues donde es muchísimo más importante el desarrollo pues de las relaciones interpersonales, también van a tener muchos conflictos e incluso se van a meter más fácilmente en conductas de riesgo, como el consumo de sustancias, la sexualidad pues sin protección. Entonces vemos cómo, si bien la mayor incidencia biológicamente, la mayor prevalencia, perdón, es de déficit de atención e hiperactividad, cuando valoramos un niño prematuro que tiene TDAH, pues necesariamente vamos a tener que valorar también toda esta rueda del TDAH porque nos podemos encontrar con estas alteraciones. ¿Qué dicen entonces los estudios mundiales? Y acá pues intenté hacer un resumen de los estudios más grandes pues de los que se dispone. Este estudio, que es muy grande, realizado pues en Francia, evaluó a los niños prematuros a los 5 años que tenían problemas emocionales y conductuales y confirmaron que tenían tendencia a presentar el déficit de atención e hiperactividad de tipo inatento, y que eso hacía que tuvieran menor desempeño académico, y que aunque esto pues es de origen biológico, también había una cosa muy importante, y era que estaban influenciados por la salud mental de la madre y de cómo había sido el estado de salud al nacer. Es decir, mientras más complicaciones hubiera habido al nacer, mayores dificultades o más severo iba a ser este déficit de atención y problemas de aprendizaje. Pero que si esta mamá tenía también problemas de salud mental, como una depresión o un trastorno de ansiedad, que pudiera hacer que los sobreprotegiera más, o que por lo contrario los dejara, digamos, más solos, o que tuviese culpa intensa como parte de una depresión, como por haber tenido un niño prematuro, pues evidentemente se iban a alterar la forma como esas madres interactúan con sus hijos, y esto iba a afectar también en forma negativa el desempeño pues a largo plazo. Este otro estudio en el Reino Unido tomó 200 niños a los 6 años que habían nacido antes de la semana 26, y también demostraron que esos niños a esta edad de 6 años ya tenían mayores dificultades de conducta, mayores dificultades emocionales, mayor hiperactividad e inatención, y también dificultades en las relaciones con sus papás. Entonces, pues fíjense, si usted tiene 6 años y tiene todo este abanico de síntomas y además no se relaciona bien con sus padres, pues esto obviamente va a afectar todo el funcionamiento global de los niños. En este otro estudio de Australia también muestran, pero sobre todo en los prematuros extremos o de muy bajo peso, que la principal dificultad que encontraron fue los problemas atencionales, que pues con posterioridad al inicio de la etapa escolar afectaba también pues sus procesos de aprendizaje. Este otro estudio, que es también muy importante y se va a encontrar referencia de él pues a lo largo de los otros estudios, dicen que y es importante porque se hizo a más largo plazo. O sea, fíjense que lo hicieron a los 11 años, o sea, valoraron a estos chicos prematuros, pero cuando ya tenían 11 años, y encontraron que cuando estos chicos tenían el antecedente sobre todo de muy bajo peso al nacer, eso definitivamente influía en la capacidad de atención y la hiperactividad cuando ellos ya tenían 11 años. En este estudio en España los evaluaron fue a los 18 meses y vieron que
evidentemente había mayor riesgo, pues porque todavía estaban pequeños, de tener trastornos cognitivos en la atención y en la regulación emocional, y que muy probablemente todo esto, como se ha visto pues por los estudios que son más a largo plazo, tenían consecuencias en los periodos escolares. Este estudio en Suiza se hizo por medio de una escala o de un cuestionario que se llama el SDQ. Esta escala pues tiene como varios ítems, y en estos niños, cuando los valoraron a los 5 años, vieron que las mayores puntuaciones estaban a nivel de la hiperactividad. Para no quedarnos afuera, pues los estudios latinoamericanos que se han hecho pues también muestran alteraciones que son como muy de la mano de los que se han hecho a nivel mundial. Este estudio en México mostraba que los chicos que tenían diagnóstico del TDAH entre los 3 y 12 años, cuando hacían una evaluación retrospectiva, veían que tenían como factores preexistentes y condicionantes de esos síntomas pues en el déficit de atención, la prematurez, la asfixia perinatal, como secuelas de un trauma encefalocraneal o procesos infecciosos. En Argentina hicieron valoración de niños que habían sido prematuros a los 7 y 8 años y encontraron en las pruebas neuropsicológicas que también había problemas de la memoria, de la función ejecutiva y de la atención, que va pues de la mano de lo que les hablaba ahora. Otro estudio también en México cogió niños con hiperactividad y sin hiperactividad y vieron que los chicos del grupo de hiperactividad hasta el 22% tenían como antecedente la prematurez, mientras que en el grupo de control solamente el 8%. Entonces esto nos permite ver pues que realmente sí hay una diferencia en estos ítems. Y a nivel de Colombia pues podemos encontrar algunos estudios que demuestran o que confirman también pues esas dificultades. Entonces estudiaron chicos entre las 34 y 40 semanas, pues bueno, 40 semanas no son pues prematuros realmente, pero entonces lo que hicieron fue como intentar comparar y vieron que los chicos que habían nacido entre la semana 35 y 39 tenían mejor capacidad de adaptarse al medio, porque claro, su cerebro está inmaduro, pero no tanto como los más chiquiticos, ¿cierto? Y que sobre todo los mayores avances se daban luego de pues cuando habían nacido luego de la semana 39. Estos otros estudios que se hicieron, pues estos otros 2 estudios en el Hospital Militar de Bogotá, mostraban cómo entre los 6 y los 10 años, los chicos que tenían antecedentes de prematurez extrema o el APGAR, que es una medida que se usa al nacimiento, pues una medida, digamos, que se valora pues con el examen físico al nacimiento. Entonces los chicos que tenían antecedentes de prematurez extrema y un APGAR bajo tenían con mayor frecuencia en somatización, ansiedad, depresión, déficit de atención e hiperactividad y también trastorno posicional desafiante, y que a su vez en los que habían pesado menos de 1.500 gramos o nacido antes de la semana 32 tendían a presentar a la larga mayores dificultades en los procesos de adaptación por problemas en el neurodesarrollo. ¿Qué pasa entonces? Eso pues en cuanto a conducta. ¿Qué pasa entonces con los trastornos emocionales? Pues digamos que si tenemos en cuenta la rueda de la hiperactividad, podemos entender por qué estos chicos, pues por una parte por la rueda de la hiperactividad, pero por otra parte también las dificultades que ellos han tenido, no solo conductuales, sino de aprendizaje, la tendencia que tienen a ser chicos inseguros, al aislamiento, a la somatización, con pobres habilidades sociales y de afrontamiento, son muy sensibles al rechazo, pues con eso podemos entender por qué tienen hasta 4 veces más riesgo de tener trastornos emocionales que sus pares que no tienen estas dificultades. Fuera de eso, se insiste en las dificultades en las relaciones de padres a hijos, volvemos a lo mismo, o sobreprotección o digámoslo, dejadez pues de estos chicos, pero también digamos estar relacionados con la salud mental de los padres. Pues es evidente que si tengo una mamá depresiva o un papá depresivo
o tienen trastornos de ansiedad, pues la forma en la que ellos abordan las situaciones no va a ser la adecuada y que pues en estos niños que ya de base tienen dificultades, pues pudiesen terminar favoreciendo también estas alteraciones emocionales. ¿Qué pasa con los trastornos del espectro autista? Y acá, digamos, es muy importante porque es un reto diagnóstico y se trata por eso de que estos chicos tengan unas mayores o unas mejores evaluaciones, sobre todo pues por cuenta de grupos con experticia, porque estos niños de nacimiento prematuro de base van a tener no solo dificultades en las funciones ejecutivas, sino en la empatía, en las funciones prosociales, en la flexibilidad cognitiva, que son síntomas muy asociados o muy presentes también en los chicos con trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué han visto? Que si tienen mayor compromiso, si son hombres, tienen mayor compromiso cognitivo, severas dificultades en el funcionamiento global, pues son chicos que evidentemente también van a tener o van a caber dentro del rasgo de ese trastorno del espectro autista. En la adolescencia, pues digamos que no me voy a detener mucho, pero también hay estudios a largo plazo que han mostrado que, pues hay unos estudios que muestran estabilidad, otros dificultades mayores en algunas áreas y otros que sencillamente muestran que no, que tienden a mejorar. Entonces, ¿qué sí se ha visto? Que en la adolescencia puede haber mayores dificultades en las áreas de las matemáticas cuando se evaluaron pues entre los 8 años y la adolescencia. Hay otros estudios comparativos que se hicieron a los 8 y luego a los 14 o 15 años en los que habían nacido con menos de 33 semanas y mostraban que había una disminución en el coeficiente intelectual global y que a pesar de que ellos hubiesen tenido adecuado soporte escolar, las dificultades evidentes era, como decía el otro estudio, en el área de aritmética. Y lo que sí es que se plantea si es que realmente es que haya un deterioro o que por tener mayor exigencia del medio o de la complejidad de los temas que van viendo, se hacen más manifiestos los temas. Estos estudios muestran, digamos, que sí hay estabilidad, pero que también por las particularidades propias de la adolescencia y de las cosas a las que ellos se deben enfrentar, pues puede haber mayor prevalencia de trastornos de conducta y mayor incidencia pues de psicopatología. También influye mucho el ambiente familiar y las presiones sociales en la forma como estos chicos prematuros en su adolescencia sienten pues satisfacción o no por la vida que están llevando. Y miren, este otro estudio dice pues que no hubo empeoramiento ni acentuación de las dificultades, pero sí aclaran que eso va a depender con la forma en que, pues, o con el abordaje que se ha hecho durante toda la vida pues de los niños y los apoyos, y si se ha hecho uso de los apoyos que necesitan. Ya a modo de conclusiones, pues tener en cuenta que aunque ha mejorado la sobrevida en los prematuros, pues sí se han evidenciado secuelas a largo plazo en el neurodesarrollo, que estas dificultades son evolutivas y que probablemente se van a ir manifestando de acuerdo al aumento de las demandas ambientales, que por eso cobra tanta importancia evaluar y hacer seguimiento de los síntomas, no solo conductuales, sino también emocionales, para favorecer la adaptación de estos chicos en cada uno de las etapas pues del desarrollo, y que si bien el principal diagnóstico conductual es el déficit de atención e hiperactividad, importantísimo valorar la comorbilidad con los otros trastornos externalizantes e internalizantes para poder hacer el abordaje correcto y que estos chicos tengan una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias a todos por la atención, espero que les haya ayudado un poco a entender las dificultades que presentan estos muchachos a lo largo de la vida.